Y en términos, vemos que la principal demanda es para vehículos eléctricos, como ustedes pueden ver. Ahora, en términos de precios, esta es una gran, digamos, confusión que se tiene en este momento en el país. Si ven a la izquierda, ahí está el litio. El rango entre 2016 y 2020 oscilaba entre 10,000 y 20,000 dólares por tonelada. El, el 2021 subió a 20,000, el 2022 subió a 70,000 y el 2023 bajó a 40,000. Sin embargo, si nosotros vemos los precios a niveles, digamos, de la región, vemos que en Sudamérica los precios apenas han llegado a 15,000. Entonces, realmente, cuando uno ve los precios del litio y cuando uno escucha en las noticias esos precios fantásticos de 60, 70, 80,000, no son para Latinoamérica. Para Latinoamérica apenas llegan a 20,000 y eso con suerte. Entonces depende de la naturaleza del contrato que uno tiene para vender el litio. Entonces, ¿son buenas noticias? Quizás sí, pero no son muy buenas noticias. En términos de mercado mundial del litio, análisis de prospectiva, ¿qué es lo que podemos esperar? Esto es de, esto lo han dicho los gringos. Hay una demanda grande, sí, no cabe duda, pero no es muy grande. Entonces, ¿para qué me sirve este análisis de prospectiva? Para decir que un posible proyecto de 50,000 toneladas es lo más razonable que yo puedo, digamos, hacer en términos de prospectiva. La geopolítica del litio. En términos de geopolítica, que es lo que me pidió Oxfam y digamos, con muy buenas razones, hay un conflicto acá, ¿no? Entre países productores y países consumidores. Los países consumidores están asustados sobre el control de precios, están asustados sobre la seguridad de abastecimiento, están asustados por la sustitución del litio. En pocas palabras, los países consumidores, digamos, están asustados porque no aparece una fuente confiable de abastecimiento. Y entre los países productores no hay, digamos, una ayuda mutua. No pueden lograr un trabajo cooperativo, ¿no? Entonces, lo que, como dijo alguna vez el doctor Juan Antonio Morales, competimos bajando impuestos. Y ese es el problema. Y ese es nuestro problema. En términos de marco normativo, ya pasando a la situación de Bolivia, ¿no? No queda claro si el litio está alcanzado por la ley 3787. La ley 3787 crea un impuesto adicional, pero no elimina al litio de este impuesto adicional y no se sabe si está bajo el alcance de la ley del surtax. Entonces, realmente aquí la pregunta que uno hace a la legislación es, ¿el litio paga o no paga el surtax? Entonces, no se sabe. Hasta donde yo hice la investigación, pues no hay este alcance. Pero bueno, hice algunos supuestos, asumí que el litio paga el surtax. ¿Qué es lo que ustedes ven en estos gráficos?
Miren, la regalía para Potosí del total de impuestos que pagaría el litio es apenas el 8%. Ahí en el documento les invito a que ustedes vean, pero ¿cómo se lee este gráfico? Que los impuestos sobre las utilidades son la gran parte de la participación estatal en el negocio del litio, como en un momento fue el gas. Pero no, y aquí hay una connotación súper importante. En el caso del gas, gran parte de la coparticipación se dio por la ley 3058 del gas, que fue un impuesto directo hacia los hidrocarburos a las regiones. En este caso, digamos, no va a ir a las regiones, va a ir al Tesoro General de la Nación. Y eso es muy importante porque realmente la capacidad de coparticipación es muy limitada. Aquí tengo un análisis de sensibilidad del proyecto del litio. Entonces, a un precio de 15.881, que es donde yo hago, digamos, el análisis, la tasa interna de retorno es 22%, lo cual es razonable para un proyecto de 50.000 toneladas. Y les invito a que revisen el documento. En términos de, digamos, impacto macro-micro, más del 90% de los ingresos fiscales proviene de impuestos generales. Entonces, los ingresos del litio se destinan a disminuir el déficit del sector público no financiero. Este es el supuesto más importante. Como ustedes pueden ver ahí, el IVE representa el 53%, el surtax el 23%, el IRUE el 16% y la regalía apenas el 8%. ¿Y por qué es importante esto? Esto es importante porque el gobierno no gasta bien, justamente. En términos, no crea empleo, no apoya el crecimiento del PIB, no apoya al crecimiento del empleo informal, baja un poquito el déficit del sector público no financiero y, esto es lo más importante, no tiene el mismo impacto en disminución de pobreza que tuvo el gas natural. ¿Por qué? Porque justamente gran parte de estos recursos financian el déficit del sector público no financiero. Comparando con el gas natural, que es lo que me pidió Oxfam. Primero, el gas natural genera energía, el litio almacena energía. Una cosa bien importante. El gas natural generó entre el 2.4 y el 3.4 del crecimiento del PIB. El litio generaría entre 0.8 y 1% del PIB. Los ingresos para el Estado en su mejor momento del gas natural oscilaron entre 2.5 y 4.5 mil millones de dólares. El litio, 300 y 400. Déjeme leer de nuevo. El gas natural, 2.5 mil millones y 4.5 mil millones. El litio, 300, 400. Casi en términos de composición de ingresos para el Estado, casi el 80% del total provenía de impuestos a la producción, en el caso del gas natural. En el caso del litio, más del 90% de la participación del Estado proviene de impuestos sobre utilidades. Entonces, no son coparticipables, que eso es lo más importante. En términos de exportaciones, el gas natural entre 4.000 y 6.600 millones de dólares en su mejor momento. El litio,
entre 715 y 900 millones de dólares. Entonces, realmente, el litio es lo que todos nosotros, estoy pasando. El litio es lo que todos nosotros esperamos, no. ¿Genera las mismas fuentes de recursos? No, tampoco. Entonces, realmente, el objetivo de este documento o del documento que yo escribí es bajar las expectativas, porque realmente no es como el gas natural. Muchas gracias. El documento. Vamos a pasar a los comentarios de Sandra. Ella es investigadora experta en fortalecimiento de capacidades en gobernanza energética. Tiene más de 13 años de experiencia en el sector público energético boliviano, el Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos bolivianos. Durante los últimos 8 años ha enfocado la investigación en gobernanza energética, abordando temas como transparencia, mejor uso y destino de la renta, encadenamientos productivos, cuidado ambiental, acuerdo de Escazú, minerales estratégicos para la transición energética, entre otros. Te doy la palabra. Muy buenos días a todos, los que están aquí en presencial. Un abrazo, un saludo para los que están en virtual. Gracias por la invitación a Oxfam. Quiero empezar felicitando a Oxfam y a Mauricio por haber hecho este trabajo tan oportuno. Este tipo de análisis técnico nos permite darle más claridad a un proyecto boliviano que está siendo muy cuestionado hoy en día. Imagino lo desafiante que ha sido construir un flujo de caja, como lo mencionó Mauricio, con la escasa información que tenemos del proyecto en cuanto a inversiones, depreciaciones y demás. Supuestos que, bueno, Mauricio se ha dado al trabajo de poder ubicar y también poder hacer a manera de traer las lecciones internacionales aplicadas a un flujo de caja boliviano. Primero, quiero describir en grandes rasgos dónde estamos hoy con el litio. Nuestra expectativa de producción para este año es de 3.000 toneladas de carbonato de litio. Estamos en la espera de que se apruebe una ley. Hace unos meses había como 7 proyectos de ley de litio. Al parecer estos habrían sido consolidados y se esperaría que salga un proyecto de norma. También tenemos suscritos acuerdos con intenciones con empresas chinas y de Rusia. Una de las empresas chinas sería la que está avanzando ya hacia un contrato y este contrato va a ir a la asamblea para su aprobación. En cuanto a la segunda convocatoria internacional para implementar proyectos pilotos de EDL, estamos en la tercera fase. 21 empresas han presentado el 14 de mayo un proyecto para desarrollar pilotaje EDL en nuestro país. Hay 2 fases más que tenemos que pasar y luego en agosto estaríamos esperando suscribir convenios con las empresas que hayan llegado hasta esa instancia para implementar plantas pilotos de lo que sería la extracción directa de litio. Ahora Mauricio nos plantea un horizonte de 50.000 toneladas de litio, una mirada futura de despegue para el país, posible de aquí a 2 o 3 años, si damos los pasos correctos y además lo hacemos más rápido, ¿no? Aceleramos un poco. Además, nos hemos dado una comparación entre lo que es la industria del gas y el litio. Creo que para todos ha sido inevitable pensar de que el litio iba a sustituir al gas. Ahora, es innegable que estas industrias tienen diferencias y similitudes. Yo agregaría a las que ha mostrado Mauricio, es que en ambas necesitamos de la inversión extranjera directa, porque no tenemos en el país tecnología
y tampoco tenemos el nivel de inversión que lo requiere. Estamos hablando de más de $1.000 millones por cada proyecto. También, tanto hidrocarburos como el litio, la Constitución boliviana los maneja como recursos estratégicos y ya da un marco para su gestión, con ligeros matices, ¿no? Entonces, sí hay unas similitudes y diferencias entre ambas industrias. Ahora bien, si bien nos ha mostrado Mauricio unos números que no tienen punto de comparación, ¿verdad? De lo que nos ha dado hidrocarburos con lo que proyecta darnos el litio, realmente no hay punto de comparación en los ceros de diferencia. Quiero poner sobre la mesa dos puntos para reflexionar. El primero, como dijo Mauricio, el 80% de los hidrocarburos ha provenido de regalías e IDH, que es el 50%. Pero también, por el otro lado de la cara de la moneda, este 50% ha sido el causante de que nuestra industria no sea sostenible. El 50% de manera directa aplicada a los proyectos ha hecho que no haya mayor exploración en Bolivia, porque era una carga directa fiscal muy fuerte. En el caso del litio, vemos que el 90% del aporte va a venir de impuesto a las utilidades, impuesto a las remesas al exterior, surtax. Estos impuestos no son directos al proyecto, sino van sobre utilidades. O sea, quiero decir que aquí las empresas van a costos, van a cubrir su financiamiento y después van a venir estos impuestos sobre sus utilidades. Entonces, de repente, esto puede ser más sostenible en una industria. Porque estarán de acuerdo conmigo que cualquier porcentaje que queramos cobrar sobre cero es cero. Pero incluso creo que hay que ir un poco más allá de la renta y trabajar en pensar el efecto multiplicador de este tipo de macroproyectos en lo que se refiere al tema de desarrollo de políticas de contenido local y también el tema de encadenamientos productivos. Que esto no lo hemos llevado adelante en hidrocarburos de una manera sólida y que tenemos la oportunidad de poder desarrollar esto con el proyecto de litio. Un segundo punto sobre los ingresos. ¿Qué ha pasado con el dinero de los hidrocarburos? Con los 2.5 mil millones que han mencionado al inicio. Imaginen que Tarija, durante un año, con el 11% de regalía, ha llegado a recibir 521 millones de dólares al año por hidrocarburos. ¿Y qué desarrollo vemos en Tarija? Bueno, el mercado está muy lindo, tienen escaleras mecánicas del mercado de Tarija. También no recuerdo el lugar del Chaco, tienen un hipódromo, construido un hipódromo. Entonces, si bien los ingresos de los hidrocarburos son los más descentralizados porque llegan a los 339 municipios del país, podemos tener billones de dólares, pero si no sabemos utilizarlos e invertirlos de manera correcta, como decimos, simplemente no pasa nada en el país. Voy a dejar esos dos puntos para que reflexionemos, para el debate. Otro punto importante que resalto del documento que nos ha presentado Mauricio y Oscar es que al momento de establecer los supuestos, aún no los tenemos claros. Por ejemplo, no sabemos si el surtax aplica o no aplica, si las remesas al exterior aplican o no aplican. También los proyectos de ley hablan de un cambio de la regalía. Proyectos que decían que hay una escalonada, otras subían al 9 o 10%, y todavía eso no lo sabemos. Entonces, es necesario realizar en el país este trabajo pendiente de definir cuáles son las reglas claramente sobre las cuales se va a invertir en Bolivia. La inversión extranjera directa necesita tener esta seguridad para para tomar en serio al país, ¿no? Como parte de sus inversiones en litio. Ahí deberíamos estar desarrollando, por ejemplo, ya claramente cuáles son los tipos de contratos, por supuesto el régimen fiscal. También hablamos de las licencias sociales.
No se olviden que Salar de Uyuni es un lugar turístico. Hay una gran preocupación sobre el tema del agua. Y si podemos mañana firmar 5 contratos o 10, pero si las comunidades no quieren que las empresas operen, vamos a estar igual en foja cero. Es importante hacer estos trabajos pendientes en el país. También podemos extraer de hidrocarburos, de nuestra experiencia en hidrocarburos, valiosas lecciones. Por ejemplo, no tardar 4 años en aprobar un contrato en la Asamblea Legislativa. Trabajar con empresas que conozcan el negocio, porque las que no conocen nos hacen perder el tiempo. La importancia de capacitar a nuestro personal boliviano para lograr esta transferencia de tecnología que queremos. Importante irlas tomando en cuenta para que este proyecto podamos desarrollarlo de mejor manera. Pero en suma, creo que tenemos que dejar de pensar que el litio es el proyecto de la gallina de los huevos de oro, se dice, que nos va a salvar. Hay muchos proyectos complementarios al litio, interesantes, que vienen hoy de la mano de la transición energética. Por ejemplo, el tema de minerales estratégicos, el tema de tierras raras, el hidrógeno. Ayer o antes de ayer creo que se presentó una ley del hidrógeno en Bolivia. Los subproductos de nuestras salmueras, fluoruro de potasio, magnesio, y seguro hay muchos más que podemos ir desarrollando y que debemos avanzar en ellos, pero lo importante es hacerlos con altos estándares. Cuidado ambiental, social, factibilidad económica, ir sacando para Bolivia el mayor beneficio. Creo que estos espacios son muy necesarios, que los vayamos teniendo más a menudo. Estas discusiones técnicas ayudan a establecer sinergias, a hacer más estudios, propuestas, porque al final lo que todos queremos, yo creo, es que el país salga adelante. Quiero terminar con una frase, un filósofo español, que yo la aplico mucho en mi vida y creo que aplica también en nuestro país. Y dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Que tenemos que aprender de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Vamos a abrir una sección de preguntas. Aquí los que están en sala primero tienen prioridad, o sea que voy a empezar yo con una pregunta y después les voy a pasar el micrófono para que empecemos este diálogo. Mauri, bueno, dado que más del 90% de los ingresos de extracción de litio provienen de los impuestos a las utilidades en lugar de los impuestos a la producción, ¿cómo debería Bolivia estructurar más su régimen fiscal para garantizar el máximo beneficio para el Estado? ¿Cuáles serían algunas reformas que tú podrías proponer? Gracias, Nati, querida. Hay que aumentar la regalía. Así de sencillo. O sea, la regalía que en este momento tiene el litio es muy bajita. Y hay que, digamos, volver al sistema de acreditación, regalía versus impuestos sobre utilidades. Como dice el doctor Juan Antonio Morales, muchas veces la única relación entre la explotación de recursos naturales con el Estado boliviano es a través de las regalías. No hay más, porque no generan fuentes de empleo, no, o sea, no hay un efecto multiplicador como otras, digamos, industrias. 11% es razonable y bueno, esto no es que me olvidé mencionar, pero yo he sido muy feliz escribiendo este documento con mi papá y espero que en el futuro lo nombren como Medinaceli, porque realmente fuimos muy felices escribiendo este documento y mi papá, que le da la visión política a esta visión económica, él comparte conmigo, espero, esta cosa. Mauri, aquí está en el documento como Medinaceli. Sí, ahí lo veo a mi papá
Sí. Bueno, voy a hacer otra pregunta que está en sala virtual, que está relacionada a la anterior. Dice, consulta para Mauricio, si el litio no es lo que se esperaba, ¿por qué Chile, Argentina y otros países también apuestan por este recurso? ¿Y qué deberíamos cambiar a nivel de contratos, etcétera, para que la producción sea más beneficiosa para el país? Bueno, aquí hay que hacer una diferencia realmente porque Chile y Argentina tienen dos modalidades de contratos. Entonces, digamos, es importante porque parece, yo no sé, no conozco los contratos, parece que Argentina tiene unos contratos de largo plazo, perdón, de corto plazo, y Chile tiene unos contratos de largo plazo. En sencillo, digamos, depende de cómo han prevendido el litio. Sin embargo, la estructura económica de Chile y la estructura económica de Argentina son muy distintas a la estructura económica de Bolivia. Nosotros somos ultra dependientes de los recursos naturales, ellos no. Entonces, por eso no creo que el impacto que tenga el litio sea el mismo en nuestro país que en esos países. Hay una pregunta por acá. Le paso el micrófono. Gracias. Muchas gracias. Yo soy el papá aludido. Voy a tomar dos palabras de la licenciada Sánchez que me parecen importantes como para entrar en una pequeña reflexión, pues no quiero aprovechar el tiempo de manera unilateral. La primera dice, evidentemente, que el país que no conoce su historia está propenso a meter la pata muchas veces. Y la otra idea que ha planteado la licenciada Sánchez es la presencia en nuestro país de tierras raras, europeo, iridio, etcétera, o de metales raros, galio, germanio, que hoy día son intensamente utilizados en la nueva tecnología. ¿Por qué pongo todos estos ejemplos? Porque en el trabajo que yo hice para Oxfam, que no está acá, hice una pequeña historia del litio en Bolivia, y solamente quiero decir que hace más de 30 años ya hubo una oferta del FMC Litio que quería explotar 400.000 toneladas en el Salar de Uyuni en un lugar determinado, un contrato por 40 años, 1.600 millones de dólares para Potosí en un momento de crisis minera como ocurrió en ese momento, y lastimosamente ese proyecto se cayó. Lithium Corporation se fue al Salar del Hombre Muerto en la Argentina, y la pregunta que hacía la licenciada es, perdón, uno de los que está en la red, decía, ¿por qué teniendo ellos éxito nosotros no tenemos? 35 años viene trabajando la Lithium Corporation con otro nombre en el Salar del Hombre Muerto, y otros tantos o más tal vez en el Salar de Atacama. En esas épocas solamente se tenía expectativa de litio para remedios, pinturas y algunos otros comerciales. No, todavía estaba descubierto el litio como acumulador de energía. La primera razón. Si hoy día no le damos nosotros bola a los metales raros y a las tierras raras, vamos a sufrir el mismo fenómeno de aquí a 30 años cuando otros países estén explotando estas situaciones. Y para finalizar, en esta pequeña historia que hice, una de las razones más importantes para el fracaso fue aquel famoso eslogan del presidente Morales que dijo, vamos a trabajar el litio con tecnologías soberanas. El efecto de la tecnología soberana lo estamos viviendo hoy, un híbrido de toda naturaleza que no ha rendido lo que se debería rendir. Y finalmente el actual gobierno, con una propuesta casi de copar el salario de Uyuni, más de 30 empresas que trabajarían allá, donde se perdería todo lo que significa el turismo, el agua y el salar como tal. Les quiero contar una anécdota para terminar. Cuando yo era prefecto en Potosí, se construyeron hoteles de sal en la blancura del salar. Me obligaron a tumbar esos hoteles. ¿Por qué? Porque cuando fuimos a ver, los pozos sépticos de los hoteles estaban enrareciendo toda la blancura del salar, que se les lavaba naturalmente lo que tiene un pozo séptico. Tuvimos que hacerlo. De esa manera resguardábamos el Salar de Uyuni.
Y si hoy día no tenemos el cuidado de resguardar esa maravilla del mundo, vamos a tener nódulos o módulos en todo el Salar de Uyuni que no nos van a permitir ni pasear en el mismo. Quiero agradecer a Oxford que me ha permitido hacer la propuesta, que ojalá la tomen en consideración, porque sin la propuesta, que personalmente la hice, no se entiende por qué hoy día el litio no es un metal que tendría perspectiva económica para el país. No lo hace porque estamos atrasados 35 años. Y si hubiésemos comenzado hace 35 años, estoy seguro que esta economía hoy día hubiese sido mucho mejor de la que puede ser hacia adelante. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Has adelantado el siguiente capítulo. Sergio nos produjo un documento justamente que complementa que tiene que ver con toda la historia de los contratos, de las negociaciones, los conflictos sociales que este proceso ha generado. Y a la moda de Netflix queríamos entregarlo. Y vamos a tener ese documento como el centro de análisis de nuestro siguiente encuentro, porque entendemos que el litio tiene, en este momento, es un tema estratégico, ¿no? Solo por darles el ejemplo, hemos tenido 290 inscritos para participar en Zoom, lo que superó nuestras expectativas de este pequeño espacio, ¿no? Entonces, Sergio, el compromiso es que el siguiente documento central de análisis es el tuyo. Gracias. El siguiente episodio. Sí. Por ahora. Gracias. Un saludo, Mauri. Soy Carlos Gustavo Machicado. Tengo la siguiente pregunta. El año pasado hubo una conferencia en la Universidad de Columbia en honor a Guillermo Calvo y estaba Ricardo Hausmann y hablaba justamente de ese tema del litio, ¿no? Y lo que él decía es que la estrategia de los países latinoamericanos debería ser diferente a lo que fueron el gas, el petróleo y otros minerales en el pasado, ¿no? ¿Por qué decía eso? Porque decía que el transporte del litio era muy costoso y hasta incluso riesgoso. Ahí va mi pregunta, ¿no? O sea, si tú has podido investigar las partes técnicas del litio, que a diferencia del gas y el petróleo es fácil de transportar. Entonces, lo que él decía es, la estrategia de los países debería ser concentrar a las industrias cerca de las fuentes de litio y generar una industrialización, ¿no? Más o menos citaba el caso de Bolivia, decía, Bolivia no está haciendo absolutamente nada, pero Chile lo que está haciendo es invitar a empresas como Tesla, etcétera, para que empiecen a poner sus plantas en su mismo territorio. No sé qué opinas al respecto. Gracias. Si me permite, ¿me escuchas bien, querido Gucho? Sí. Ya. Te escucho. Tienes toda la razón, y él tiene toda la razón. Lo que pasa es que los costos de transporte son extremadamente altos y por eso, digamos, los precios que recibe Argentina y Chile son muy bajos. Entonces, o sea, estamos hablando, para poner una idea, 60.000 en China versus 20.000 en Argentina y Chile. O sea, estamos hablando de unos costos que representan más del 60-70%, ¿no? Entonces, lo que tú toques es súper importante y bueno, es a diferencia del gas, ha sido un proyecto realmente nacional, ¿no? Realmente nacional. Y aquí quiero hacer un honor a don Carlos Miranda y a Hugo Peredo, porque realmente ellos han hecho este proyecto, ¿verdad? Gracias. Gracias. Bueno, mi pregunta va a ser, voy a formular hacia un comentario, ¿no?
Sandra hablaba de la cita de filósofo. Yo recuerdo más un poco a Marx, que decía, la historia se repite dos veces. La primera vez como una farsa, la segunda vez como una tragedia. Y la verdad es que creo que ese es un enfoque que hay que empezar a tener para el futuro, como decía Lourdes en los siguientes capítulos. Porque lo que se viene en el marco del litio es un proceso absolutamente de entreguismo, como se llama la LICO, FMC, en su momento, en los años 90, y nos acercamos hacia un nuevo modelo, un verdadero nuevo modelo de cómo se piensa la industrialización del litio en nuestro país. Ese es el verdadero cambio que se está dando en este momento. Cuando hace 2 semanas el ministro de Hidrocarburos sale a decir, hemos sido muy ingenuos en creer que podíamos hacerlo solos, él nos está diciendo que se van a abrir las puertas para la inversión extranjera en esto. ¿Qué es lo grave? Que la promesa y la expectativa de los actores sociales que están en Yuri y que están en la región de Nordlipes van a ponerle un freno a eso, así como lo hicieron en los años 90 con la LICO FMC. Y vamos a tener un momento de convulsión social, una vez más. ¿Por qué la tragedia se repite? Porque esto está vinculado a lo que sucedió con Asís en 2019. La primera vez fue una farsa, esta vez va a ser una tragedia. Y esta vez, como decía Sandra, se han preparado diferentes convenios. No hay que perder la mira de los convenios. Los convenios son fundamentales para entender cómo se va a asociar Bolivia con el capital extranjero. Y creo que ese es el aspecto fundamental. El modelo está cambiando. Y no sé hasta qué punto, en ese sentido, Mauricio, has podido avanzar un poco en ver esos horizontes de cómo el capital internacional se va a relacionar con el Estado y el emprendimiento del litio en Bolivia. Ujú. Mauro, tenemos una pregunta en línea relacionada al comentario de José Carlos. Pero bueno, yo, si me permites, querida Sandra y Nati, yo quisiera también escuchar la palabra del doctor Juan Antonio Morales. Porque yo lo veo ahí. me gustaría escucharlo. Ya levantó la manito. Espera. Sí, vamos a terminar este comentario porque José Carlos acaba de hacer una pregunta-comentario y después le vamos a pasar la palabra a... voy a leer también una pregunta relacionada al comentario de José Carlos y después le voy a pasar la palabra a Juan Antonio Morales. ¿No? Ya. Que Bueno, está con la mano. Nati, querida, a nivel internacional somos nada. Somos nada. Realmente me apena decirlo, pero francamente no somos relevantes a nivel internacional. Entonces, respondiendo a la pregunta, hace 30 años éramos algo relevante, pero ahora ya no. Entonces, ahora quisiera escucharlo al doctor. Le damos la palabra entonces a Juan Antonio Morales. Estás con tu micrófono cerrado. Juan Antonio, estás con tu micrófono cerrado. Ahora está abierto. Bueno, como siempre es un placer escucharlo a Mauricio y la gran experiencia que tiene Mauricio. Yo tengo un par de preguntas y un comentario. Con relación a las preguntas, me llama la atención las diferencias de precio entre regiones, ¿no? ¿Por qué los precios para los países latinoamericanos son mucho más bajos que para otras regiones del mundo? Finalmente, el carbonato de litio es un commodity y entonces, ¿por qué? Y
debería haber arbitrajes que permitan llegar a precios más o menos similares. No hay que olvidarse que durante décadas el país ha exportado concentrados de estaño, no estaño metálico, y éramos competitivos, ¿no? Así que y éramos tomadores de precios en los mercados internacionales. Debería haber una unificación de precios. Segundo punto que quiero, me parece, Mauricio, que hay que tomar más en cuenta la gran expansión esperada del mercado de litio, ¿no? Yo creo que en los países de avanzada se va a ir de más en más a la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables y el litio permite ese almacenamiento. Dos otros comentarios muy cortos. Uno de ellos tiene que ver con que todavía no hemos encontrado la tecnología adecuada de producción. Una producción de 50.000 toneladas por año me parece limitada, pero aún así veo difícil que podamos llegar. Eh, eh, Hay una gran disputa todavía si hacerlo a través de piscinas o de extracción directa de litio. No han llegado a definir la tecnología adecuada y se ha dicho de paso, tomar presos a los responsables de esos de errores que pueden ser técnicos, no va a aumentar la producción de litio, ni va a ser ni va a subsanar las deficiencias que pudiesen presentarse. El último comentario me ha llamado la atención, ¿no es cierto? Esa controversia eh, que es cierta entre regalías que son impuestos a la producción e impuestos a las utilidades. Una crítica que frecuentemente se ha hecho a los hidrocarburos es que la imposición de hidrocarburos es demasiado dependiente en regalías, que son impuestos a la producción, valorada a precios internacionales, en vez de ir a lo que originalmente se tenía en la legislación de 1996, de una combinación regalías, impuestos sobre utilidades, con más pesos al impuesto sobre utilidades. Ahora, por último, un tema sobre el que muchas veces hemos hablado, Mauricio, el acordar contratos con las compañías transnacionales es un tema extremadamente difícil porque hay de por medio lo que técnicamente los economistas llaman un tema de inconsistencia temporal, que quiere decir en sencillo que cuando las condiciones cambian hay la tentación de cambiar los contratos. Y como se sabe que los contratos pueden cambiarse, entonces las empresas se protegen a veces en demasía. Muchas gracias, doctor. La ley de hidrocarburos está hecha para, digamos, cosechar, no para sembrar. Digamos, los economistas llamamos que no permiten la inversión en exploración. Entonces quisiera comenzar las respuestas con su última, digamos, conjetura. No tenemos en el país una ley para sembrar, tenemos en el país una ley para cosechar. Eso en términos de hidrocarburos. Luego, en términos de litio, depende de la naturaleza de los contratos. Yo también estaba, digamos, curioso de saber por qué esto es así. Entonces, la única conjetura que yo puedo hacer es que tienen contratos distintos entre Chile y Argentina. Entonces, hay contratos prevendidos, básicamente.
Entonces, esa es mi conjetura. Gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Le voy a pasar la palabra a Sandra, que está queriendo responder varios comentarios. Gracias, Natalia. Bueno, sobre todo me sumo a lo que dice José Carlos, ¿no? Esta posibilidad de que podamos entrar a una nueva tragedia. Y creo que una pieza fundamental que tiene que integrarse en este proyecto litio es el tema de la transparencia. No podemos seguir haciendo acuerdos confidenciales, o sea, eso ya no lo van a soportar los los comités cívicos, las comunidades. Este proyecto tiene que ser abierto, básicamente tiene que ser hasta desarrollado junto con ellas, ya no solo en las primeras instancias, que es la consulta previa, libre, informada, sino es un desarrollo constante y sostenible con las comunidades. Yo creo que la única forma en la cual este conflicto podamos, que está visible, digamos, y previsible como latente, la única forma que vamos a poder desentrabarlo un poco es mostrando claramente qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, porque en 2019 claramente, cuando hubo ese problema, las comunidades indicaban que no se conocía el contrato, que lo habían conocido recién y que además lo han interpretado en la manera que han podido verlo, ¿no? Entonces, creo que es momento en que este proyecto no podemos avanzarlo si no es con implementación de estándares de transparencia, y para eso es voluntad política, presupuesto y también un proceso para avanzar en esa. Gracias. Listo, tenemos preguntas aquí en sala. Por favor, ¿quién está levantando la mano? 1, 2, 3, 4. Buenos días. Sara Suárez, de la Relación Española. Muchísimas gracias por invitarnos, y a los expositores felicidades, porque ha sido súper interesante. A mí me interesaba el comentario de Sandra, que creo que está un poco relacionado con lo que acabamos de hablar, del efecto multiplicador en el desarrollo de políticas de planeamiento local productivo. Me gustaría saber, y además aprovechando que tenemos personas que han trabajado directamente en la política nacional, en qué medidas están haciendo, están formulando estas políticas locales de desarrollo productivo ligadas a una posible explotación de litio en Potosí, por ejemplo. Dado que parece que es inminente, ¿no?, este proceso. Eso, básicamente me gustaría profundizar sobre esto. ¿Paso la palabra? Sí, por favor. Recogemos nuestras preguntas. Tengo una pregunta, tengo el análisis, primero felicitarles, muchas gracias por el análisis, me parece muy oportuno en este momento que nuevamente discutimos con mucho mayor detalle toda la problemática del litio. Mi pregunta va por el tema de que estamos analizando el litio como exportación de litio y en base a precios internacionales, etcétera. Pero cuando pensamos en todo el complejo industrial que significa la explotación del litio, la planta de potasio, la planta de materiales catódicos, todo ese proceso, ¿cómo es la situación de costos? ¿Cómo es la situación del flujo de caja? Incluyendo las previsiones que podrían darse para sostener un mercado interno o para lo que en algún momento decía un científico boliviano, que cierta producción de baterías para lo que serían nuestras necesidades internas, que no necesariamente son los vehículos eléctricos, sino estos abastecimientos de energía aislada a diferentes regiones. Sí, justamente quería tomar la palabra porque va relacionada con la pregunta que acaban de realizar. En un análisis costo-beneficio, ¿es rentable para el gobierno seguir poniendo tanto esfuerzo en el litio? Mi perspectiva es que no, claramente, pero ¿qué otra visión tendría el gobierno? ¿A qué otro recurso podría apostar? O más a corto plazo, ¿qué podría hacer? Y no, ya no digo de dar un paso atrás en el litio,
y ya y dejarlo de lado, sino ¿qué más podríamos hacer aparte de eso? No solo apostar por el litio, sino apostar por otro recurso, otra manera de invertir. Buenos días. Yo veo aquí el litio es como ejemplo, el mejor ejemplo de toda esta esperanza de la industrialización que no avanza y los problemas que estamos teniendo con el litio probablemente se repitan con biodiesel, con todos los emprendimientos industriales que no tienen un norte en realidad. Y la pregunta es, ¿qué recomendaciones habrían para una estrategia de industrialización? En Argentina, en los años 60, el llamado Sábato explicaba que era necesario crear articulaciones entre el Estado, las instituciones que hacen ciencia y tecnología, las organizaciones, las empresas locales, ¿no? Eso tiene que ver con encadenamientos productivos, y con actores extranjeros, externos, ¿no? O socios internos o externos. En Bolivia tendríamos quizás que añadir como parte fundamental acuerdos con las comunidades, ¿no? Las organizaciones sociales que se ven interesadas, preocupadas o afectadas por la explotación de recursos naturales. Pero en Bolivia no hay eso, no hay una estrategia. Y creo que el punto más débil, y esta va a la segunda pregunta, es que no hay orientación científico-tecnológica independiente. Y por eso las piscinas de pronto se arruinan y a solucionarlo, nos dicen después de 2 años, 15 años sin poder desarrollar una tecnología propia, como bien ha sido comentado. Entonces, en un campo en el que tanto la explotación primaria como el desarrollo industrial tiene un avance vertiginoso, 10.000 patentes por año para desarrollar baterías y desarrollar usos de litio y acumulación de energía, pero todo ese conocimiento está concentrado en el verdadero triángulo de litio, como decía la ministra de Minería de Chile, que es Corea, Japón y China. Ese es el verdadero triángulo de litio, ahí lo transforman, ahí llega a la promesa que se comentó aquí. La promesa ha sido industrialización, no explotación primaria. Entonces, también considero que por ahí puede ir cómo deberíamos articular ciencia y tecnología para poder potenciar esta esperanza grande de la industrialización, no solo la producción. Vamos a abrir una ronda y luego comenzamos contigo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Escuchamos. ¿Quieres pasar a otras preguntas o también Sandra quiere? Sí, por favor. Sandra, por favor. ¿Qué pasa? Gracias. En función a la primera pregunta, el tema de contenido local, la verdad es que ahorita es un desafío para el proyecto generar estas propuestas políticas, porque en hidrocarburos lo que se ha manejado es el tema de responsabilidad social empresarial, que es otra cosa. Ahora, en el tema del litio sí se están dando aisladamente algunos negocios, digamos, entre, por ejemplo, lo que es el servicio de transporte junto y LB, que son unos contratos que se han suscrito ahí, pero no es de una forma intencionada, sino es que se están dando esporádicamente. Y debe tener una política en el país que genere eso de manera intencionada, que sea una norma, que dé unos pasos de cómo pueden generarse estos encadenamientos en el país, y eso no tenemos. Entonces, el desafío es poder hacer esto en este primer proyecto. El tema del costo-beneficio que preguntaba, yo pienso personalmente que sigue siendo un buen negocio. Estamos hablando de que el costo de la tonelada de carbonato de litio en Argentina y Chile de salmuera está promediando no más de $3.000 o $4.000. Y si hablamos de un precio que nos comenta Mauricio de $20.000 la tonelada de carbonato de litio, entonces ahí tenemos un buen beneficio, ¿no? Estamos hablando de 300% más. Entonces, sí
sigue siendo un buen negocio el litio, pero depende con qué estándares lo vamos a hacer, con qué empresas vamos a trabajar, ¿no? Hay muchas cosas ahí que pueden hacer de este proyecto un verdadero éxito o un total fracaso. Y finalmente, el tema de estrategia, no tenemos una estrategia, tal como lo mencionas, necesitamos una estrategia, pero no podemos saltar a la industrialización. Pero yo creo que hemos sido muy románticos en pensar en industrializar en Bolivia, ¿no? Tenemos que empezar por cada parte de la cadena. Y la primera parte de la cadena es consolidar la producción industrial de carbonato de litio. Ojalá grado batería, pero bueno, vayamos avanzando en la técnica y todos los grados. Después llegar a celdas, ¿no? Y poder seguir avanzando. También tenemos otros países que ya tienen las fábricas de automóviles, está en Brasil, entonces ya generar algún tipo ahí de cooperación, así se puede ir avanzando. Pero de que tenemos que pasar paso a paso, es un camino largo y creo que la industrialización de repente no es nuestro negocio también, ¿no? La idea es que este proyecto saquemos el mejor beneficio y de repente la industrialización no es para Bolivia, pero iremos a más. Muchas gracias, Sandra. Vamos a terminar con una última ronda de preguntas. Creo que Daniel quería hacer una pregunta y también había una pregunta aquí en sala. Gracias a Oxfam por la invitación. Mauricio y Sandra, gracias por la exposición. Mi pregunta va en el sentido de mirar hacia adelante, como ustedes planteaban. No nos olvidemos dónde estamos, ¿no? O sea, podríamos ver varios hitos, tal como dijo el otro autor acá presente, viendo la historia, podrían ser más de 30 años. Cada que alguna empresa quiso entrar, o este último proceso de 11, 12 años que hemos tenido, pero el resultado es que estamos en cero. Ahí para mí viene la pregunta, ¿por qué? Y la primera pregunta que le hice a Natasha era más o menos, creo que resume mucho el pensar de varios de los que hemos participado, es, ¿y por qué Argentina y Chile sí y nosotros no? O sea, son los contratos diferentes, el modelo económico, ok, pero si es que no funcionó nuestro modelo, y eso yo quisiera preguntarles a ambos, ¿no? A Mauricio y a Sandra, ¿cómo hacemos para mirar hacia adelante? Estamos ahora haciendo borrón y cuenta nueva, y que sería EDL, ¿no? Intentar esta tecnología EDL. Primera pregunta es verdad que no funciona nada de lo que ya se ha hecho. En piscinas rajadas por falta de mantenimiento, como decían, o un montón de problemas que hay. Eso es por falta de mantenimiento, no es porque realmente no sirva nada. Entonces, 900 millones que han sido invertidos, y imagínense cuándo vamos a volver a tener 900 millones como Estado boliviano para volver a invertir. Es realmente la única opción decir, desechamos todo y nos vamos por otra tecnología. No se puede salvar nada. Y ahí voy a esto último que decías de industrialización. Industrialización es batería, bueno, eso sería el grado máximo y algún día esperamos en el sur global tener estas tecnologías y que no sea Corea o los tigres asiáticos, ¿quién más se puede lograr esto? Pero industrialización también sería avanzar la cadena, ¿no? O sea, le podríamos también llamar valor agregado, que sea estos otros, lo que ya funciona como el cloruro de potasio o el magnesio que tiene, realmente nos vamos a, y ya estamos desechando nosotros, creo, lentamente esta idea de batería. Entonces, sí habría muchas oportunidades ahí que no sea solamente pensar en la batería. Y de ahí viene lo de extracción. Entonces, nos vamos a jugar por extracción del litio, que tal vez, yo no sé si vale la pena desechar todo lo que se ha hecho con 900 millones. Y cuando vemos extracción directa, pero estamos en lo mismo. Sé que solo son 2 años, pero vemos firmas de convenios y más de empresas y más fotos y más titulares y llama mucha gente interesada, inversores de otros países. Oye, hay más y ahora nuevamente 23 más, pero estamos también en cero. Si hablaríamos ya no de evaporación, sino de extracción directa. ¿Alguien ahí ha comenzado con esto? ¿Cómo sería mirar hacia adelante? Así como lo dicen. Grado técnico que mencionaban sirve, se puede exportar. ¿Por qué está tan baja ahora la exportación? Gracias. Voy a pasar la pregunta. Hay una pregunta. ¿Alguien estaba levantando la mano en la sala virtual para una última pregunta? Sí, Mauricio, tienes la palabra. Mauricio, en sala de
No se Aló, escucha. no sé si me escuchan. Ahora sí. Aló, aló. Sí, te escuchamos. Gracias, gracias. Bueno, primero felicitar nuevamente a Mauricio Medinaceli por la exposición, como siempre, muy claro y muy conciso. Mi comentario va, más que todo es una reflexión, ¿no? De la experiencia, digamos, de otros países, y especialmente de Latinoamérica, se ve que todavía ningún país, yo diría ni Chile ni Argentina, todavía han encontrado la senda y digamos para aprovechar las ventajas que podría traer el litio, ¿no? Todos están en la carrera de ver por dónde se pueden subir, digamos, a este tren que parece que va a arrancar, ¿no es cierto? Y que va a ser el futuro y el nuevo paradigma de lo que es el desarrollo, ¿no? De hecho, Argentina y Chile tratan al litio como minería, ¿no? Entonces, todavía eso muestra un poco el retraso de cómo tratar a este recurso, ¿no es cierto? Nosotros en el país lo estamos viendo del lado de energía, que también no es tampoco tan justo tratarlo como energía litio, ¿no es cierto? Porque si bien es un recurso natural, ¿no es cierto? No se lo sabe ver se lo vamos a ver como el gas, si lo vamos a ver como baterías, si lo vamos a ver como un recurso minero, como es el estaño, lo que sea. Entonces, todavía estamos en esa fase, ¿no es cierto? Si bien Chile y Argentina están más avanzados, desde mi criterio tampoco le han sabido sacar el provecho, ¿no? Y probablemente el provecho no viene de la extracción. Como bien mostraba Mauricio, la extracción no nos va a traer los grandes beneficios como lo ha sido el gas, porque además son recursos que para mí tampoco son tan comparables, ¿no? Pero bueno, es lo más cercano que tenemos, ¿no? En todo caso, probablemente los beneficios no vengan de la parte extractiva, sino tal vez de asociarnos con empresas que tal vez nos pueden dar otros beneficios en la asociación, ¿no es cierto? Pensar más como una empresa grande, ¿no es cierto? O de ser socios en acciones, en la parte, digamos, de la producción de baterías, no necesariamente que se hagan en el país, etcétera. Tenemos que ser creativos, yo pienso, para darle la vuelta y no tratar de ver como lo hemos hecho siempre, ¿no? Alguien decía, si no conocemos la historia, repetimos los errores y creo que va por ahí, ¿no? Es decir, si vemos al recurso como un recurso mineral extractivo, vamos a tener los mismos problemas que hemos tenido con el estaño, con el gas y con todo lo demás, ¿no? Entonces tenemos que ser creativos de darle la vuelta para ser parte, digamos, de ese desarrollo futuro que probablemente puede ser el litio, ¿no? Esa es una reflexión que ojalá podamos evolucionarla y tratar de dar soluciones creativas, ¿no? Porque pienso que va más por ahí que aferrarnos, digamos, a lo extractivo. Gracias. Listo, muchas gracias. Con estos últimos dos comentarios cerramos la sesión. Mauri, si quieres te doy la palabra para que des unas últimas palabras y pues aquí cerramos. Mauri Medinaceli. Pues le voy a dar la palabra a Sandra y después lo repito. El tema de las piscinas, creo que es un momento en el cual realmente hay que hacer un análisis de factibilidad. De ahí le ves un momento en que puede decir seguimos porque es rentable o paramos. La verdad es que técnicamente no sé cuál ha sido el problema, pero es el momento de decir, o seguimos para invertirle más millones para llegar a las 15.000 toneladas, que es la capacidad productiva, o vemos si los subproductos van a ir pagando esa amortización, porque es un préstamo lo que hay ahí del Banco Central. Entonces, es un buen momento ahorita de decir si seguimos o no en eso de las piscinas, pero eso solo lo saben los técnicos, ¿verdad? La industrialización, como dices, es darle valor agregado. Y básicamente el carbonato de litio ya es darle un valor agregado. Pero claro, nos hemos casado con la idea del vehículo eléctrico, ¿no ves? O sea, habíamos visto nosotros en la batería y el vehículo eléctrico y tenemos que llegar a eso le hemos dado la industrialización. Pero al final, pienso que hay que seguir el camino que tenemos en la cadena de suministro y ver hasta dónde podemos llegar. El tema de pilotaje que menciona, estamos en foja cero. Bueno, la verdad es que el pilotaje en EDL no lo podemos saltar. Lo que estamos hablando de pilotaje es hacer el proyecto en una escala pequeña
lo cual le sirve primero al inversionista para ver si esto es rentable para él, haciéndolo a una mayor escala, y a nosotros nos da mucha información sobre lo que tenemos debajo de la salmuera y también ver si es viable ambientalmente, ¿no? Porque de repente podemos decir también no, si el daño ambiental va a ser muy grande en una primera etapa de pilotaje. Entonces va a ser necesario entrar con el tema de EDL. Además, sabemos que nuestra salmuera es diferente a la de Chile, a la de Argentina. Entonces no hay forma de copiar, sino explorarlo en pequeños lugares. Tampoco estoy de acuerdo en que, como decíamos, que entre 30 empresas o algo así, me parece demasiado tener eso, pero elegir las mejores me parece una buena opción. Y comparto lo que dijo, creo que era Marco Antonio, en que tenemos que ser creativos para poder, dentro de nuestro modelo soberano, que es distinto al de Argentina y al de Chile, poder sacar esta ecuación que sea ganar-ganar, ¿no? Para el empresario y como bolivianos también. Creo que ahí también está el deseo. Bueno, gracias, Sandra. Ya, tenemos un último comentario y con esto sí cerramos. Le paso la palabra a José Carlos. Muchas gracias. Disculpe por prolongar la discusión. Pero creo que hay un elemento fundamental también para avanzar en este tema. Más allá de la perspectiva de entender, es un poco lo que decía Mauricio, ¿no? Mauricio decía, hay que empezar a verlo como lo que es, y es una posición que compartimos, por ejemplo, con Héctor Córdoba y con otros actores que venimos trabajando el tema del litio, es que el ministro de Hidrocarburos y el Ministerio de Hidrocarburos se encargan de un tema de minería. Y creo que es cambiar y hacer el shift. No podemos, como decía Naceli, no podemos pensar que el litio es igual al gas. Entonces hay que empezar a verlo. En el caso del gas tiene sus diferentes complejidades. En el caso del litio hay que pensar mucho en la técnica. Que las piscinas han fallado. Y las piscinas se sabía que fallaron desde que QTEC, empresa alemana, realizó el diseño, la planta de carbonato de litio que ha sido inaugurada en diciembre del año pasado. ¿Y cuál es el aspecto fundamental? La técnica determina en el fondo el tipo de extractivismo que vamos a realizar, el tipo de cantidades de ingresos de recursos. No podemos disociar la tecnología de, en el fondo, los ingresos futuros. No es como el gas que sacas un volumen, está, y tienes distintas técnicas. En este caso es muy específico. Es específico al salar, es específico al ecosistema, es específico a las fuentes de agua, al tipo de salmuera y muchos otros factores. Entonces, creo que para entender el litio hay que salir de la perspectiva también grande, macroeconómica, y empezar a ver los desafíos que implica la técnica. Ahí es donde comparto absolutamente con Sandra y con mi querido amigo Gonzalo Muraca, que dicen, sí, necesitamos más ciencia en esto, necesitamos más científicos. Juan Carlos Montenegro se ha estudiado hace 2 semanas, y él estaba a la cabeza de este proceso. Conocía perfectamente las condiciones técnicas, él diseñó las piscinas, sabía lo que implicaba el levantar la plataforma, el tratar la cantidad de agua, el utilizar esta técnica en todos sus sentidos. Entonces, hay que partir por ahí, no para buscar un culpable, sino para decir, ¿por qué QTEC y por qué ASI Systems, las empresas alemanas, estaban totalmente conscientes que la salmuera residual en la última línea de piscinas, en la última piscina de la línea de piscinas, tenía tanto litio enriquecido? ¿Y por qué van a atacar ahí? O sea, atacar, quiero decir, ¿por qué les interesa ese material? Eso quiere decir, yo he hablado con gente de la MET, con el CFO de la MET en Francia, ellos también están conscientes de que la técnica boliviana, como fue diseñada, planteaba un problema. Y ahí la pregunta que planteaba Daniel, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con toda esta inversión? Ahora es una situación muy fregada. Estamos en una situación color hormiga. Porque hemos invertido más de 1.000 millones de dólares y no existe realmente una técnica concreta, ni tiempos específicos para alcanzar ni las 50.000 toneladas, ni siquiera las 3.000 que planteaba Sandra. Yo creo que vamos a tener hasta menos este año. Entonces, ¿el litio es para ahora? No. ¿El litio es para mañana? Tampoco.
estamos hablando de por lo menos un proceso de 5 años. Es más. Muchísimas gracias, José Carlos. Con este último comentario vamos a dar cierre a este conversatorio. Creo que han surgido ideas, comentarios, preguntas, muchas que no tienen todavía respuesta, pero la idea es seguir construyendo. Damos gracias a todos los asistentes, a los que están en sala presencialmente y los que están de manera virtual. Y nos vamos con la promesa de hacer una segunda sesión para ver cuáles han sido los aciertos y desaciertos históricos. Hemos sacado otro documento haciendo un breve repaso histórico sobre las políticas de litio en Bolivia. Muchas gracias y pues hasta pronto.